días, seguramente que están ustedes observándome. Buenos días, niños, los que están presentes ahorita. Espero que esta sea la primera y que haya muchas clases más para que nosotros podamos mantenernos siempre en contacto. Esta relación es muy importante porque nosotros somos sus maestros y es muy importante tener ese tipo de comunicación. Lamentablemente, la situación así lo amerita, nos ha tocado pasar a todos, aquí en el Perú, en el mundo, estamos pasando momentos muy difíciles, pero la vida continúa y tenemos nosotros que irnos adecuando a la situación. En esos momentos, nosotros no podemos salir a la calle, estamos todos confinados en nuestros hogares, pero eso no impide que nosotros tengamos que mantener una relación con ustedes, y eso es lo más importante. Ya desde el mes de marzo hemos venido teniendo clases virtuales ya, porque en realidad las clases virtuales comprenden las videollamadas, las videoconferencias, el WhatsApp mismo, la plataforma Cubicall, las clases grabadas, o sea, todo ese conjunto hacen las clases virtuales. Nosotros no hemos estado ajenos a ello. Gracias a Dios tenemos una plataforma en el colegio que nos ha permitido comunicarnos casi desde el inicio. No hemos desaprovechado la oportunidad porque nosotros sabemos que tenemos que dar todo por nuestros alumnos. El Colegio Lincoln College siempre se ha caracterizado por eso. Y que esta pandemia que está azotando nuestro país no va a ser un impedimento, jamás, para que nosotros podamos continuar con nuestro trabajo y que sus hijos también reciban la educación que ellos merecen, las enseñanzas que ellos merecen, porque tenemos que continuar. Entonces, a partir de la fecha, queridos padres de familia, ya vamos a tener ese tipo de comunicación. Ya las videoconferencias, vamos a tener también las clases grabadas, vamos a tener también, vamos a seguir utilizando la plataforma Cubicall. Tienen mi número de WhatsApp, de teléfono, se los he mandado por la plataforma, para que ustedes, ante cualquier preocupación, a cualquier duda, pueden llamarme. Y así como a mí, a todos los profesores, estamos dispuestos a atender. Entonces, por favor, quisiera que apaguen su audio, por favor. Les pido, por favor, que apaguen su audio. Ella es la subdirectora, ¿no? Sí, soy la profesora de comunicación. Por favor, apaguen su audio. Entonces, les decía de que siempre vamos a estar en contacto. Y si por alguna razón ustedes necesitan que los atienda, por teléfono igual, los voy a atender. Les he puesto un horario, les he dicho que a partir de las 4 de la tarde, les he puesto ahí en la plataforma, de que ustedes pueden llamarme y yo pues aclararé algunas dudas, les daré algunas indicaciones, o aún cuando los niños de repente necesiten un pequeñito reforzamiento, tengan una duda con respecto al curso, igual yo los voy a atender, ¿ya? Y si es por WhatsApp también, no hay ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con sus hijos, a trabajar bien como se merece, como nos merecemos todos en realidad. Luego, también, antes de empezar ya la clase, tengo que darles algunas indicaciones. Yo quisiera, por favor, que cuando yo esté hablando, todos apaguen su audio, ¿ya? Que lo apaguen porque hace interferencia y los demás no pueden escuchar. Por otro lado, también los papitos que están acompañando a sus hijos, en el momento que de repente yo tenga que hacer alguna pregunta, dejen que los niños respondan, ellos solos, porque eso me va a dar lugar a que yo sepa que el niño está entendiendo, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo busco, eso es lo que yo quiero, porque si el papá le ayuda a dar la respuesta, entonces es una nota mentirosa de repente la que nosotros vamos a poner, y así no es en realidad. Nosotros buscamos que el niño entienda, que el niño sea capaz de comprender y asumir pues lo que les estamos transmitiendo, ¿no? Eso es lo más importante, desarrollar en el alumno el autoconocimiento de las cosas, que el alumno sea autodidacta, que el alumno sea capaz de comprender, que el alumno sea capaz de entender las disposiciones, las normas, las instrucciones. Eso es importante, eso es muy importante, eso los va a ayudar en su desarrollo personal. Entonces, nosotros buscamos eso, entonces ustedes tienen que apoyarnos, porque lo estamos haciendo por el bien de sus niños.
Les decía que con respecto a los libros, sé que algunos papás han comprado sus libros, pero también sé que algunos no lo tienen. Yo les voy a enseñar el curso de comunicación, RD y plan lector, porque todo en su conjunto hace el curso de comunicación, ¿ya? Entonces yo les voy a enseñar los 3 cursos. Las clases de comunicación van a ser o filmadas para que ustedes lo puedan abrir en la plataforma el video y puedan ver grabadas por nosotras mismas, ¿ya? O también van a haber videoconferencias como el día de hoy. Algunas clases así, otras clases grabadas, ¿está bien? Para darle también la facilidad que los papitos van a quedar grabadas para que ellos también después, en el momento, de repente, en un determinado momento el niño está enfermito, no puede estar presente, de repente en la videoconferencia, perdón, entonces puede subir a la tarde o en el momento que usted se sienta mejor para que pueda verlo en la plataforma, ¿ya? Entonces, pero eso no implica, por favor, se los pido como maestra, eso no implica que dejen que sus niños no atiendan las clases. Se ha fijado un horario, hemos fijado un horario y tenemos que desde los hogares, los padres tienen que ayudar y enseñarles a sus niños que cumplan los horarios. Esos horarios tienen que cumplirse. Hagamos la videoconferencia o no. Si les toca comunicación, por ejemplo, como el día de hoy, el niño ya tiene que estar sentadito, ¿sí? Excelente. Y si no hay videoconferencia, ya tiene que abrir la plataforma para que escuche la clase que seguramente está grabada y también para que realice sus actividades. Se cumpla con todo. Háganse la idea de que está en el colegio. Entonces, de esa manera vamos a ir formando en los niños la responsabilidad. Apóyennos, es lo que nosotros estamos viendo. ¿Ya? Y les decía que con respecto a los libros vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero, en los cursos de comunicación, como les decía, las clases van a ser o grabadas por mí misma, que soy la profesora, o así en videoconferencia, ¿ya? Y las clases de razonamiento verbal y de plan lector sí van a ser clases trabajadas en la plataforma. Indicando qué lectura van a leer, qué cosa van a responder. Y en alguna clase seguramente vamos a hacer una videoconferencia para ver cómo han entendido los alumnos la lectura que les he dicho que lean. ¿Me están entendiendo? Entonces, por favor, quisiera de que estén tranquilos, no se preocupen, se va a empezar a trabajar ya los libros de plan lector, lo mismo que los libros de RD también, ¿no? También esas clases generalmente van a ser en la plataforma. Le estamos dando prioridad al curso de comunicación porque obviamente ahí sí hay mucho que explicar. Salvo que en el curso de RB se presente un tema, por decir, ¿no? De repente analogías que ahí sí de repente tenemos que hacer una videoconferencia o de repente una clase grabada para que el niño lo pueda entender mejor. ¿Estamos? Pero vamos a manejarlo de esa manera, ¿ya? Y siempre, por favor, en el horario. No digamos, acostumbremos a nuestros hijos que de repente pretendan entrar a la hora que ellos quieren. Ya empecemos a crearle un hábito de estudio, eso es muy importante. Entonces, esa es la primera y única vez que les estoy haciendo la recomendación. Por favor, como es nuestra primera clase, bueno, está bien que les haga las recomendaciones necesarias. Además, también quiero que tengan en cuenta que cada vez que entren a la plataforma, apaguen sus micrófonos, para no escuchar yo de repente las conversaciones que están teniendo los adultos o de repente los ruidos, porque eso va a interferir, ¿ya? Entonces, eso quedamos a partir de la próxima clase, 9 en punto, los días lunes que nos toca a las 9:30, creo, 9:30 en punto, yo empiezo mi clase, ¿ya? Así que, queridos papitos, ahora sí voy a empezar con mis alumnos a explicar la clase. La semana pasada les mandé en la plataforma el tema sobre el uso de la coma. Incluso les mandé un videíto ahí como para que ustedes escuchen la importancia de la coma, para qué se usa. Pero también en la plataforma les mandé el resumen del tema y algunas actividades. Pero en realidad yo consideraba importante de que tenga que hacerles, digamos, la explicación así en videoconferencia. Porque una cosa es que el niño escucha a otra persona y otra cosa es que escucha a la Miss, ¿no? A la Miss Ruth. Entonces vamos a trabajar así mejor. La coma es un signo de puntuación muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender lo que estamos leyendo. Para eso lo utilizamos, es una pausa breve,
que nosotros hacemos al leer. Y es importante, ¿por qué? Porque si nosotros no la respetamos en el momento que estamos leyendo, ¿saben qué va a suceder? Le vamos a encontrar o le vamos a dar otro sentido a lo que estamos leyendo. Seguro que va a ser así. Por eso es importante tener, o sea, respetar este signo. Les voy a poner un ejemplo bien simple, seguramente lo van a entender. Supongamos que yo les ponga en una oración, ¿no? Les digo, María juega en el parque. ¿Ya? Miren, María juega en el parque. Y luego les pongo otra oración que dice, María, juega en el parque. O sea, le pongo la coma después de María. Entonces, ¿cómo lo entienden ustedes? En la primera digo, María juega en el parque. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afirmando algo. No les estoy diciendo que María está jugando en el parque. Pero en la segunda, que dice lo mismo, pero hay una coma después de María, entonces tiene otra connotación. ¿Qué dice? María juega en el parque. ¿Se dan cuenta? María juega en el parque. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy dando una orden, ¿verdad? Porque le digo, María juega en el parque, porque hay una coma. Y si yo la respeto, esa connotación tiene. Pero si no le pongo la coma, va a decir María juega en el parque. Entonces es una oración afirmativa. Entonces le da otro sentido. ¿Se dan cuenta, hijitos? Por eso es importante respetar la coma cuando estamos leyendo. Y cuando estamos escribiendo también, porque va a suceder exactamente lo mismo. Que si ustedes no colocan la coma cuando escriben, entonces va a suceder que la persona que lee va a entender las cosas de otra manera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Parece algo insignificante, pero ya ven que es muy, muy importante. Y ustedes que están en cuarto grado, pues tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, hay muchas formas o hay muchos usos de la coma, pero con ustedes en cuarto grado vamos a trabajar 4, ¿ya? 4, solamente 4. En quinto trabajaremos 2 más y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a utilizar una coma? La utilizamos en una enumeración. Ya, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Si yo les digo, por ejemplo, me fui al mercado y compré papas, camotes, lechuga, menestras y frutas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo una enumeración, ¿verdad? Entonces, cada una de las cosas que estoy enumerando tienen que ir separadas por comas, porque ustedes me están escuchando y miren las pausas que yo voy haciendo. Hago las pausas, ¿por qué? Porque hay una coma ahí. Entonces, cuando se está haciendo una enumeración de algo, hay que separar con comas. ¿Ya, hijitos? Hay que separarlo con comas. Y esta coma se llama coma enumerativa, justamente porque enumera. Por eso se llama enumerativa. Les voy a poner otro ejemplo. Marisa se fue de paseo con Pepe, con Carlos, con Enrique y con su mamá. ¿Se dan cuenta? Yo he comenzado a detallar, a indicar con qué personas ha viajado. Y en cada una de ellas he hecho una pausa. Esa pausa es la coma. ¿Y por qué hago eso? Porque si no, imagínense cómo tendría que decir la oración, ¿no? Tenemos que aprender a expresarnos. Tenemos que aprender a utilizar ese signo pequeñito, pero muy importante. Luego, también utilizamos la coma antes de las conjunciones. Ustedes me dirán, Miss, ¿qué es una conjunción? Se lo voy a decir. Las conjunciones, hijitos, son palabras de enlace. Son palabras que sirven para enlazar una palabra con otra, una frase con otra frase, una oración con otra oración. Para eso sirven las palabras de enlace, que serían en este caso las conjunciones, porque también las preposiciones son palabras de enlace, pero en este caso las conjunciones. Por ejemplo, la conjunción y es una conjunción de enlace, porque yo digo María y Juan. Estoy haciendo un enlace entre dos sustantivos, ¿verdad? Que obviamente el enlace entre ellos será la conjunción y. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, muchas veces es necesario utilizar los enlaces. Los enlaces son importantísimos. En este caso, las conjunciones pero, más,
aunque, en fin, etcétera, que son conjunciones, la I también. Entonces, antes de utilizarlas, tenemos que colocar la coma. Por ejemplo, yo les digo, me fui al baile, pero no me divertí. Miren, me fui al baile, pero no me divertí. ¿Dónde va la coma? ¿Antes de pero o después de pero? Seguramente me van a decir antes de pero, ¿verdad? Porque ahí he hecho la pausa, ¿sí? Entonces, la oración es, me fui al baile, coma, pero no me divertí. O sea, antes de la conjunción, yo he puesto la coma. ¿Sí? ¿Me van entendiendo? Puedo decirles también, tengo hambre, mas no puedo comer nada. Tengo hambre, mas no puedo comer nada. Antes de más va la coma. Tengo hambre, coma, mas no puedo comer nada. ¿No? Entonces, ahí se cumple la regla que dice que vamos a utilizar la coma antes de las conjunciones. ¿Ya, hijitos? Luego, tenemos otra regla que dice que vamos a utilizar la coma para separar conectores. A ver, conector, ¿qué idea les da la palabra conector? Conexión, ¿verdad? Unión, servir también de enlace, ¿cierto? Por ejemplo, los conectores por eso, es decir, por último, son conectores. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, tenemos que utilizarlos antes de empezar el conector y después de terminar el conector. Y continuamos con lo que estamos hablando, con lo que estamos escribiendo. Por ejemplo, yo puedo decir, anoche comí demasiado, por eso me enfermé. ¿Se dan cuenta? Anoche comí demasiado, coma, por eso, coma, me enfermé. O sea, cuando vamos a utilizar esos conectores, siempre tienen que estar entre comas. ¿Ya, hijitos? Entonces, ahí se cumple lo que dice que las comas se utilizan también para separar conectores. Luego, la última es la regla que dice, se utiliza la coma para separar una expresión. Cualquier tipo de expresión. ¿Ya? Voy a ponerles 3 ejemplos. Por ejemplo, ya en gramática, bueno, eso es un poquito más avanzado, en realidad esas expresiones, algunas de ellas se llaman aposiciones. Ustedes todavía no lo van a estudiar, eso lo van a estudiar ya a partir del próximo año. En realidad esas expresiones, generalmente, no todas, se llaman aposiciones. ¿Ya? Pero con ustedes solamente les vamos a decir que la coma se utiliza para separar expresiones. Por ejemplo, yo digo, Mario Vargas Llosa, escritor peruano, es muy famoso a nivel mundial. ¿Dónde van las comas? Las comas van encerrando los conectores. Mario Vargas Llosa, coma, es un escritor peruano, coma, muy reconocido a nivel mundial. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa expresión, escritor peruano, va entre comas. Porque es como si estuviera haciendo un hincapié, como si estuviera haciendo una incidencia, ¿no? Estoy tratando de explicar quién es Mario Vargas Llosa. Entonces, esa parte explicativa en realidad se llama aposición, ¿ya? Pero también tiene un nombre dentro del uso de la coma que se llama incidental, porque no en todos los casos va a actuar como aposición. Entonces, simplemente les digo que la coma se utiliza para separar una expresión, en este caso, una expresión explicativa. O les puedo decir, simplemente, por favor, apaguen su micrófono. O les puedo decir simplemente, la profesora de comunicación, Miss Ruth Torres, nos enseña por videoconferencia. ¿Cuál es la parte aclarativa? Miren lo que estoy diciendo. La profesora de comunicación, Miss Ruth Torres, nos explica la clase por videoconferencia, por decir así.
La parte aclarativa es mi nombre, Miss Ruth Torres, porque ustedes muy bien podrían decir, la profesora de explicación explica la clase por videoconferencia. Muy bien lo pueden decir así, pero sin embargo han querido explicar o han querido precisar quién es la profesora de comunicación. Entonces, esta explicación que ustedes han dado va entre comas. Esa explicación siempre tiene que ir entre comas. Por eso se llama, esa coma en realidad se llama coma incidental. Porque obviamente nos hace ver aclaraciones, incidencias que ocurren dentro de lo que estamos escribiendo. Entonces, por eso se llama incidental. Ya. Entonces, no se olviden, no se olviden. Vamos a utilizar la coma en esas cuatro normas o reglas. En la primera, que dice que la utilizamos en una enumeración. Esa coma se llama enumerativa. Y se llama enumerativa justamente porque empieza cuando nosotros empezamos a enumerar cada cosa o cada objeto que vemos, sentimos o compramos, qué sé yo, entonces tenemos que separarlo. Seguramente recién se están enlazando. Digo, por ejemplo, mi hermana, mi prima, mi hermano y yo nos fuimos de paseo. Entonces, cada una de esas cosas que estoy, las personas que estoy mencionando, van con comas. Porque estoy haciendo una enumeración de quién está conmigo. Entonces, ahí tengo que colocar la coma. Por eso se llama enumerativa. Luego decimos que utilizamos la coma antes de las conjunciones, ¿no? O sea, antes de una palabra de enlace, ¿no? Que puede ser ahí, pero, más, aunque, en fin, etcétera, 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 ¿no? El niño se enfermó, mas no pudo ir al médico. Entonces, el niño se enfermó, coma, mas no pudo ir al médico, ¿no? O también puedo decir, el niño se enfermó, coma, pero no pudo ir al médico. Entonces, ahí tenemos que colocar la coma antes de la conjunción. ¿Está bien? Luego, la utilizamos para separar conectores. Ya les dije también, ya les expliqué, que los conectores son palabras que sirven para unir dos frases, dos oraciones. También son palabras de enlace. Entonces, ¿cuáles serán estos conectores? Porque en realidad son muchísimos, ¿no? Puede ser por esto, es decir, por último, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de los conectores, hay que poner la coma y después del conector también hay que poner coma, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo decir, anoche trabajé muchísimo, es decir, no dormí nada. O puedo decir, anoche trabajé toda la madrugada, coma, es decir, no dormí nada. ¿No es cierto? Y es decir, las dos, antes de empezar y al terminar. Es decir, o sea, antes de decir, anoche dormí, perdón, anoche trabajé muchísimo, o trabajé toda la noche, coma. Es decir, coma, no dormí nada. ¿Se dan cuenta? Esos conectores, esos dos sí van encerrados entre comas. Los conectores van encerrados entre comas. Las conjunciones solamente se colocan antes de la conjunción. Los conectores sí, los dos llevan. Hijito, se habla antes y después. Siempre va a llevar. O les decía, como les ponía en el ejemplo anterior, el niño se cayó en el parque, coma, es decir, se hizo doler, ¿cierto? Entonces ahí, es decir, coma antes y coma después. Luego tenemos que utilizamos la coma para separar una expresión. Ya les dije que esas expresiones que generalmente son aclarativas o tratan de decir de quién estamos hablando, se llama coma incidental, en realidad ese es su nombre, ¿ya? También, cuando nosotros queremos encerrar, cuando nosotros estamos escribiendo y queremos hacer hincapié de algo, entonces siempre vamos a colocarle comas, también van entre comas, ¿ya? Siempre van a ir entre comas. Yo puedo decir, por ejemplo, Puno, coma, capital folclórica del Perú, coma, es visitada por muchos por muchos turistas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le he puesto coma a la capital folclórica del Perú? ¿Por qué? Porque así es reconocida, pues. Puno es reconocida como la capital folclórica del Perú. Entonces, como yo he querido
hacer esa aclaración o querido darles explicación, entonces esa explicación yo la tengo que colocar entre comas. ¿Me han entendido, hijitos? No es difícil. La clase pasada yo les puse en la plataforma las clases de comas. Era importante para mí explicárselos de repente con mis propias palabras para que ustedes lo puedan entender mejor. Y espero pues, ¿no? que así sea, ¿no? Yo quisiera hacerles algunas preguntitas. A ver, el alumno que desea contestarla, por favor, prende su micrófono, ¿no? Su audio, y me contesta. Y inmediatamente termina, por favor, lo apaga, porque si no hay interferencia, ¿ya? A ver, por ejemplo, si yo pregunto, ¿por qué es importante la coma? ¿Quién me puede responder? A ver, hablen nomás, hijos, no tengan miedo. Está bien si se equivocan, pues aquí estamos, ¿no? Para solucionarlo. A ver, ¿por qué es importante la coma? ¿Quién me quiere responder? Mi Ruth, le quedan 5 minutos. Uy, wow, Dios mío, tan rápido. Bueno, hijitos, lamentablemente ya queda poco tiempo, pero me gustaría escuchar a algún alumnito que me diga por qué es importante la coma. Díganmelo con sus palabritas, hijitos, no hay problema. Para darle sentido a la oración. Muy bien, para darle sentido a la oración. ¿Qué pasaría si yo no le coloco la coma? A ver, ¿qué pasaría si yo no coloco la coma? ¿Tendría sentido? ¿No tendría sentido? ¿No tendría sentido? Claro, muy bien, le puedo cambiar el sentido a la oración, a lo que queremos decir, ¿verdad? Le puedo cambiar. Entonces, para evitar eso, tenemos que saber utilizar la coma. A ver, antes de que se acabe la hora, otro ejemplo, ya, pero ustedes me dicen, yo hago la pregunta y le quiere responder. Si yo digo, por ejemplo, quisiera irme de paseo, pero no puedo salir. ¿Dónde va la coma? Quisiera. A ver, escuchen, ¿ah? Quisiera irme de paseo, pero no puedo salir. ¿Dónde coloco la coma? En paseo. Claro, después de paseo, o sea, antes de, pero. Ajá. ¿No es cierto? Ahí coloco la coma. Muy bien, me contestó excelente, lo felicito. Se ve que ha estado atento. ¿Ya? Les puedo poner otro ejemplo, creo que me quedan 2 minutitos. A ver, si digo, por ejemplo, algunos niños no hacen caso a la mamá. Por eso son reprendidos. Algunos niños no hacen caso a la mamá. Por eso son reprendidos. ¿Dónde va la coma? En mamá. A ver, te equivocaste, piensa un poquito más, ¿sabes? A ver, ¿otro que me quiere responder? A ver, ¿quién quiere responder? Se me acaba el tiempo. La coma va... El niño se porta mal con la mamá. Por eso es reprendido. Muy bien. Se colocan las comas antes y después de por eso. ¿Verdad, hijitos? Muy bien, hijita, te felicito. Bien, hijos. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado. Como les dije, es la primera vez que, bueno, he dado cobertura para que los niños vayan entrando a la plataforma, hasta he esperado, incluso yo se las 9:40. La próxima clase o la próxima vez que yo les diga que vamos a hacer la videoconferencia, voy a empezar puntual, porque solamente tenemos 40 minutos. Ha sido un gusto, hijitos, estar frente a ustedes, sé que me están viendo. Yo quisiera, por favor, que tengamos esta comunicación. ¿Ya? Espero que les haya gustado, espero que se sientan bien. Y vamos a continuar. A ver, dime, hijito, ¿qué quieres? ¿Va a haber una actividad? Sí, estoy dejando en la plataforma, estoy dejando una actividad, ¿ya? Ustedes la resuelven y luego
me la suben para yo mirarla y irles colocando sus puntitos, ¿ya? También las participaciones las estoy considerando, ¿ya, hijitos? Vayan, que tengan un buen día, hijitos. Los quiero mucho, pórtense bien. Chao, Muy Miss. bien. Chao, hijitos. Chao, hijitos. Chao, nos vemos. Chao, chao. No se olviden de lavarse las manitos, ¿no? Lávense las manos. Ya, Miss. Cada rato. Cuídense. Ya. Chao, chao. Nos estamos viendo. Muchas gracias. María Fernanda. No, es que no puedo. No puedo, mamá. No puedo. Acá solo dice Nicolás. Y ya después tenía una pregunta. Por eso. Y ahora, ¿con qué